Nuevamente con ustedes, amigos de Vigía, la voz de la Policía Nacional del Ecuador. Tenemos temas muy interesantes para abordar en esta mañana. Miren que según el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno tiene como objetivo reducir el índice de muertes violentas de 45,11 a 39,11 por cada 100.000 habitantes. Este tema vamos a abordar con una invitada muy especial que nos acompaña ya en nuestros estudios. Qué gusto contar con la presencia de la doctora Mónica Palencia, ministra del Interior. Qué gusto estar con usted, doctora, y muchísimas gracias por haber aceptado también nuestra invitación para comentar de este tema y que la comunidad conozca este trabajo que se viene desplegando en favor de todos los ecuatorianos. ¿Se ha logrado esto, señora ministra? Pues, ¿cuál es la evaluación hasta el momento? ¿Cómo ve la seguridad de nuestro país? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, gracias por invitarme a Radio Vigía. Muchas gracias, Martita, gracias, Jaime, por esta oportunidad de dirigirnos a los radioescuchas. Recordemos que nosotros llegamos al gobierno después de una muerte cruzada. Es un gobierno en donde llegamos a concluir y justamente ante una situación nada fácil. Vivíamos una crisis en todo aspecto, crisis económica, crisis de inseguridad, crisis social. Y yo diría, después de la muerte cruzada, también una crisis política. La realidad es que a diciembre de 2023 recibimos un país que solamente en un año había tenido ya 8.202 muertes violentas. Como ustedes sabrán, homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de un 46 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Las cifras siempre se van actualizando en virtud de todo lo que se va encontrando, y sí puedo decirles que hemos logrado con gran esfuerzo bajar. Estamos en esa reducción, aún tenemos zonas en rojo, y por eso el gobierno nacional ha decidido priorizar con los estados de excepción para que podamos tener un trabajo focalizado del bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Nos honra en decir que hemos tenido un logro histórico, que es el trabajo nada fácil, por cierto, de articulación de Policía Nacional con Fuerzas Armadas. Ante todo eso, hemos logrado un equipamiento a la Policía Nacional a pesar de todas las circunstancias adversas en lo económico. Hemos entregado solo este año más de 1.700 fusiles a nuestra policía, le hemos entregado cascos, chalecos, en fin. En la medida de las posibilidades se está trabajando, y tenemos sobre todo una Policía Nacional, y yo hablo por lo que conozco, con una serie de valores altísimos que están viviendo cada día con más y más lealtad y patriotismo el trabajo que nos toca hacer. Y podemos haber visto como un gran logro, una tarea tampoco nada fácil, que es esos procesos de depuración a la interna. Creo que vamos por buen camino, ojalá, y hago votos, y creo que vamos en ese sentido, de poder bajar la tasa de homicidios y llegar a nuestra expectativa, y ojalá superarla, porque recordemos que cuando nos sentamos en el Ministerio Interior, un ministerio que por cierto no tenía ni estatutos, lo primero que se nos dijo es que íbamos a concluir el año 2024 con más de 11.000 homicidios intencionales. ¿Cuál es terrible? Esa era la perspectiva. Nosotros estamos viviendo otra realidad. También estamos trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con secuestros y extorsiones. La UNACE históricamente ha tenido un rol fundamental y ha sido pues una institución con grandes logros dentro de la gran madre que es la Policía Nacional. Se está trabajando en todo lo que tiene que ver con extorsiones, con un gran proyecto que se ha convertido en un plan de acción, que es zonas libres de extorsión. Y ya empezamos con ese primer plan, primera acción concreta en Nueva Prosperina, en donde los ciudadanos pueden denunciar al 1-800 delito, que explicamos para los que no conocen, que hasta en los números celulares hay un número que equivale a 3 letras, entonces hay que buscar la palabra delito, se hace una denuncia y se mantiene la confidencialidad de la denuncia. Hacemos esta invitación para que todos los ciudadanos se conviertan en colaboradores activos de la labor policial, una labor muy fuerte, muy dura. De estar en las calles no es un trabajo fácil, y nosotros admiramos y reconocemos el trabajo de cada uno de los policías.
Señora ministra, y justamente el resultado está ahí, el reconocimiento a nivel internacional ha sido también fundamental. Por ejemplo, el pasado 19 de agosto se desarrolló acá en el Ecuador la Asamblea y la Cumbre Iberoamericana de Seguridad. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganó la región, ministra? Bueno, ante todo nosotros estamos ganando espacios internacionales. El Ecuador se está posicionando, pero en la práctica, en concreto, significa acciones articuladas de policía a policía, conocer las mejores prácticas en otros países, saber que no estamos solos, tener trabajos de investigación. Hemos podido tener ya una oficina de Europol en la ciudad de Quito, estamos trabajando en organismos internacionales como la reciente alianza creada dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Vendrán para el Ecuador, para temas de seguridad ciudadana, 150 millones de dólares. Creo que en 8 meses hemos hecho mucho. La presidencia de 3 organismos como son CLASI, CICTE y la alianza del Banco Interamericano de Desarrollo la ostenta el Ecuador a través del Ministerio del Interior. Muchísimo trabajo por venir, muchísimo trabajo actual, pero estamos trabajando por enaltecer el nombre de la República del Ecuador a nivel mundial. Ahora, allí es importante la cooperación nacional, pero también la cooperación internacional para todo este trabajo, ministra. Necesitamos de la cooperación internacional sin duda, pero necesitamos ante todo de una cohesión social a la interna. Necesitamos de un sentido patriótico, de un sentido nacional de todas las instituciones. El trabajo en seguridad, lo sabemos, es un trabajo arduo, difícil, comprometido, pero necesitamos de la unión. De lo contrario no vamos a poder avanzar, porque no podemos tener reconocimiento internacional si a la interna estamos desunidos. No logramos la cohesión, no logramos la congruencia institucional para que haya seguridad en todos los ámbitos. Y esta situación genera malestar, especialmente los ecuatorianos, cuando ciertos sectores de la política están tratando de opacar este trabajo que viene realizando el Ministerio del Interior, doctor. Bueno, seguramente porque ven que estamos haciendo un fuerte trabajo, es que hacen de la seguridad una bandera de lucha. No se puede de un día para otro, y yo sería demagoga, que no lo quiero ser ni lo he sido jamás, en decir que en 9 meses o en un año se va a solucionar el tema de la inseguridad. Ciudades como Medellín tardaron 14 años cuando estuvieron en el promedio que nosotros tenemos para lograr ni siquiera un 0 de criminalidad, para lograr un 26 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el trabajo está a la vista. Yo creo que los ecuatorianos aplaudimos lo que estamos logrando, seguridad, que es la parte primordial para el desarrollo económico de nuestro país, para que a nivel internacional tengamos las garantías necesarias como país. Pero hay sectores también que van por el juicio político. Ministra, ¿cuál es su sentir? ¿A qué se debe ello? Bueno, tenemos ahí unos individuos que nos persiguen sin parar y se ponen eufóricos en ese trabajo de persecución. Hablo concretamente del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leonardo Renato Berresueta Carrión, si mi memoria no me falla en el apellido, y de una señora asambleísta, Janet Paola Cabezas Carrillo, que ayer la señora la vimos totalmente descontrolada en un pleno de la asamblea. Y da mucha pena ver que la Asamblea Nacional, que es la función legislativa de un país como en el Ecuador, no se logra poner de acuerdo, y para ejecutar una sentencia en materia constitucional no deja libertad a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que le corresponde hacer lo que tiene que hacer y lo que le ordena la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es no poner trabas y ejecutar de manera inmediata una sentencia de carácter constitucional. Y vemos cómo se han inventado un requisito de procedibilidad para que antes de acatar la sentencia propuesta del asambleísta Berresueta, que es uno de mis interpelantes, conozca la Corte Constitucional. La Corte tiene que conocer, por supuesto, y hay métodos de apelación, y hay métodos de impugnación, pero la ley establece que las sentencias en materia constitucional son de cumplimiento inmediato. Señora ministra, usted hizo un planteamiento, un llamado a la titular de la Comisión de Fiscalización, a la legisladora Pamela Aguirre. ¿Cuál es el planteamiento que realizó? Bueno, en realidad lo que acontece es que justamente porque no tienen prueba los asambleístas interpelantes, porque por ahí un señor presenta, ni siquiera anunció la prueba bien, y por ahí la señora Cabezas no tiene prueba. Lo que ha hecho es poner en cantidades industriales todos los links que se le ha ocurrido, no sé ni de qué, porque ha metido cada link, pero no pudieron ni anunciar una prueba para poderme defender. Entonces, ante esa desesperación
de haberse dado cuenta de que está mal hecho su trabajo, su solicitud de juicio político, pretenden al arrebato lograr impedir que se cumpla con una sentencia de Corte Constitucional. Bueno, no ha habido esa oportunidad de la defensa. No, ninguna, porque yo fui enjuiciada. ¿Sí? Se presentó la solicitud antes incluso de que yo comparezca a una rendición de cuentas que me obliga la ley de seguridad por los 6 primeros meses. Entonces, el día que yo estaba en la rendición de cuentas, ya estaba presentada la segunda solicitud de juicio político, y por ahí hay una tercera, y habrá una cuarta, una quinta, una sexta, porque saben perfectamente que de todo me pueden acusar. Pueden no gustarles nuestro trabajo, pero jamás de corrupción. Nosotros no tenemos un pasado delincuencial. Nosotros no tenemos un pasado de pactar con el crimen organizado. Nosotros no traicionamos al Ecuador. Nosotros estamos a la mano de la Policía Nacional y nuestro único interés es el interés nacional. Y por eso, como bloque de seguridad, estamos muy conscientes que Mónica Palencia es pasajera, porque todos lo somos en esta vida. Lo que no puede ser pasajero es la patria. Lo que no puede ser pasajero jamás es el sentido de nación. Se está dejando bases, sobre todo en el Por supuesto. No estoy defendiendo a Mónica Palencia, estoy defendiendo al Ecuador y a la institucionalidad. Esto va más allá de mí. Esto va por el Ecuador. Y por el Ecuador haremos que impere la ley, la justicia, y a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y al bloque de seguridad se lo respeta. Más aún cuando estamos combatiendo al crimen organizado, más aún cuando estamos combatiendo al terrorismo y en pleno conflicto armado, no internacional. Es gravísimo lo que está aconteciendo. ¿Cómo perjudica esto a la policía, a las Fuerzas Armadas, ministra? Es poner en duda toda la institucionalidad. Esto es gravísimo. En pleno de un conflicto armado no internacional, en donde estamos nosotros viendo abatidos también de la Policía Nacional, tenemos que estar pensando en cómo contestar majaderías de asambleístas que quieren hacer política con el tema de seguridad. Esto es demasiado serio, señores, como para permitirse que gente que ni siquiera entiende las cifras, que ni siquiera entiende lo que estamos viviendo, que ni siquiera entiende el trabajo que estamos haciendo, porque ni siquiera se esperó a una rendición de cuentas, se llene la boca y haga gárgaras con la palabra seguridad. Eso no se lo vamos a permitir a nadie. Esto es más allá de la ministra de Interior. Esto se trata del Ecuador. Y aquí estarán los patriotas, del otro lado, los que apoyan la delincuencia. Y los enfrentaremos a los narcotraficantes, a los narcopolíticos, a la delincuencia organizada y a quien sea necesario. Pero el país no se nos lo toma. Señora ministra, muchísimas gracias. ¿Cuál es el mensaje en la parte final a los ecuatorianos? El mensaje a los ecuatorianos es que les pido, tengamos sentido de ciudadanía, y que Ecuador es primero en todo, más allá de cualquier actitud politiquera. El Ecuador se lo defiende en territorio con actitudes y conductas íntegras, sanas y de patriotismo intachable. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. La ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia, estuvo con nosotros en Vigía, la voz de la Policía Nacional. Muchas gracias a ustedes por su sintonía.